sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración, alegría. Mateo 21. Si ya Dios se ofrenda, póngase en pie para la lectura de la palabra de Dios. Mateo 21, verso 12 al 22, es una escritura bastante larga, pero vamos a leerlo rápidamente. Mateo capítulo 21, verso 12 al 22. Cuando lo tengan, digan amén. Mateo 21, 12. Mateo 21, verso 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas que estaban intercambiando dinero, y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Verso 14. Ciegos y cojos se acercaron a él en el templo y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, verso 15, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos que gritaban en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, entonces se indignaron. Verso 16, y le dijeron, ¿oyes los que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te preparaste perfecta alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad, verso 17, a Betania y se hospedó allí. Verso 18, al día siguiente de madrugada, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Verso, aleluya, 19, y al ver una higuera cerca del camino, se fue hacia ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Verso 20, al ver esto los discípulos decían asombrados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Verso 21, respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si decís a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Quiero hablarles en el tema simplemente fructífero o lleno de fruto. Fructífero. Amén. Señor, te damos gracias por este momento y esta hora que nos das. Señor, magnifica este momento, estos minutos que nos das para juntarnos, para estar atentos a tu palabra. Magnifícalo, Señor, en el hecho de que hagas tú algo grande con nosotros, al nosotros escuchar tu palabra y al nosotros responder en fe, a nosotros, Señor, encajarnos con lo que tú tienes para nuestras vidas, que podamos entender la necesidad de no solamente ser oidores, sino que hacedores de ella. Que salgamos de aquí, Señor, con la determinación, con la convicción, con la decisión, aleluya, con la pasión,
Señor, de hacer algo con lo que hemos escuchado. Y que tú recibas la honra, gloria y por todo. Unge mis labios de barro y escóndeme detrás de la cruz del Calvario. Que seas tú, Señor, el que sea visto y no nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Pueden tomar sus asientos. Todos digan conmigo: fructífero. Ahora, no sé usted, hermanos, pero cuando yo veo esta escena donde Jesús entra al templo, entra al vecindario donde está el templo, empieza a tornar o a dar vueltas de las mesas que estaban ahí presentes. Y no solamente eso, hermano, la escritura nos dice aquí específicamente que echó fuera a los cambistas, a los que estaban intercambiando. Lo que hacían, hermanos, es de que si usted, aleluya, había una moneda específica que se usaba en el templo, y la única manera que usted podía hacer una transacción es de traer en su moneda y cambiarla. Era como una casa de cambio. ¿Cuántos han ido a una casa de cambio? Donde usted lleva sus dolaritos y le dan pesos mexicanos y va para México. O si viene de México y trae su moneda mexicana y va a la casa de cambio y le dan dólares. Así era lo que estaba sucediendo. Estaban intercambiando para que pudiera la gente usar el dinero en el templo, usar la moneda correcta. Pero cuando miro esto, hermano, ha sido bastante peculiar para mí cuando miro esta escena, porque en muchas maneras esto desafía la imagen de Jesús que miramos por toda la escritura. Amén. Porque por toda la escritura miramos a un Dios que se acerca a la gente y ayuda y bendice y levanta y les habla palabra de ánimo. Amén. Les habla sus vidas. Amén. La Biblia dice que lo nombraron o tenía un apodo el Señor, el que come con los pecadores. Eso es lo que la fama que él tenía. Es uno de los que bebe, aleluya, con los pecadores. Se acerca tanto que comparte su pan con aquellos, amén, que no conocen de Dios. Qué tremendo título, hermanos. ¿No le da gracias a Dios que Dios así fue con usted? Se acercó y le compartió su pan, le compartió su palabra cuando usted no merecía que le compartieran la palabra. Le compartió su gracia cuando usted estaba tan lejos de Dios. Y Dios se sentó en su mesa y empezó a hablar a tu vida y empezó a tocarte y dejarte saber que su amor es suficiente para tú salir de tu pecado. Gloria a Dios. Alguien diga gloria al Señor. Pero esa es la fama que tenía Jesús. Él se acerca, Él te toca, Él te habla, Él no te rechaza, Él te abraza, Él te ama, Él te sana, Él te compone, Él te da la vista si eres ciego, Él te hace que camines si eres cojo, Él destapa tus oídos si estás sordo, Él suelta tu lengua si eres mudo. Ese es el Dios que la imagen y en esta imagen que miramos en este momento, eso desafía esa imagen que Jesús había dado, la que miramos por toda la escritura, en los evangelios. Vemos a un Dios que nunca había, a un Jesús que nunca había perdido su compostura. Aún durante las circunstancias traumáticas de la semana de la pasión, cuando estaba siendo, aleluya, siendo acosado y siendo golpeado y con los látigos, había sido su espalda, había sido lacerada por ese látigo que tenía metales y piedra entretejidos para que cada vez que se hiciera un latigazo rasgara y cortara, aleluya, y destejiera totalmente su espalda, la hacía pedazos. Y aún durante esa semana, Isaías dice de él, dice que fue como cordero delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Oh, gloria a Dios. Amén.
aún en esa traumática circunstancia, parece que nunca desplegó unas emociones tan fuertes como las que vemos aquí. Cuando entra y empieza a voltear, agarró la mesa y vámonos. Y las sillas, y empezó a tirarlas para un lado. Las mesas volando y amén, las palomas que estaban ahí vendiéndose para el sacrificio empezaron a tomar vuelo tratando. Amén. ¿Cuántos han pasado por una plaza donde hay muchas palomas? Y usted va pasando y empiezan a... Así es la escena. El Señor empezó y hay palomas volando, mesas volando, sillas volando, dinero volando, donde quiera hay un vuelo de todas cosas. Esta imagen que nos da es una imagen caótica, pero en esa escena caótica hay una pasión, hay un celo santo, hay un enojo santo. Ahí en medio de toda esta escena caótica se encuentra, ahí en medio, parado en todo, está Jesús, y es el que empezó a causar ese tipo de caos. Mensaje de nosotros, para nosotros en esta mañana es fructífero. Y por unos cuantos minutos quiero llegar ahí, hermanos, pero quiero antes de eso, esta gloriosa tarde, llamar su atención a esta escena. Amén. Porque el tema de la fructificación o ser fructífero o la falta de fruto es lo que está en medio, es lo que está en el centro de todo este caos que se encuentra en este momento en el templo. El templo, hermanos, en el cual el Señor había llegado, era muy diferente al tabernáculo que se encontraba en el desierto, el tabernáculo de Moisés. Esa tienda de oración que había sido construida con el propósito de acercar al hombre a Dios, o de que hubiera, le llamaban, era el lugar de la reunión donde los pecados se encontraban, aleluya, con el perdón de Dios, donde aleluya, las culpas se encontraban con aquel que perdona las culpas, y era el lugar, era el lugar de la reunión, el tabernáculo de la reunión, dice la palabra. Y esa tienda de adoración era, hermanos, esa carpa era según el patrón de las cosas que hay en el cielo. Y lo primero que quiero clarificarles esta tarde, hermanos, es que este plano del templo al cual Jesús entra, hermanos, era muy diferente al tabernáculo que se encontraba en el desierto. Después, hermanos, del tabernáculo de Moisés, la Biblia nos dice que Salomón edificó el primer templo de Israel. Salomón es responsable de edificar el primer templo, la primera estructura estable donde se pudiera adorar a Dios. La tienda o el tabernáculo de Moisés era algo que se movía. Cuando estaban en el desierto, cuando salieron, y Dios les dio el patrón, les dio el plan, y empezó Moisés y lo edificó. La Biblia dice que se movía el templo, se movía conforme a la nube. Si la nube se movía, si la columna de nube se movía, aleluya, hacia cierto lugar, tenían que quitar las estacas y quitar las sogas y empezar a foldar todo, a doblar todo y empezar a moverse a donde lo llevaba la nube de la gloria de Dios. Pero ahora el primer templo era algo estable, algo que estaba cimentado, que era inmovible. Amén. De años después, hermanos, ese templo que fue construido por Salomón fue destruido cuando Israel fue llevado, acarreado a la cautividad. Amén. Y después que regresaron, hermanos, se hizo el segundo templo.
fue edificado, fue reedificado. ¿Se acuerdan? Ahí cuando Nehemías, aleluya, sintió esa pasión de ir a ver la ciudad destruida, las paredes quemadas y derrumbadas del templo de Dios, y Dios le puso en su corazón. Nehemías fue, y con el pueblo, el remanente que quedaba ahí en la cautividad, ellos fueron y reedificaron los muros, y se reedificó el templo. Pero el segundo templo, hermanos, el plan era más expandido, era algo más grande. Este segundo templo, este edificio, es actualmente lo que la Biblia nos habla aquí en la escritura, en Mateo, es el templo en el cual Jesús entra. El segundo templo, el templo que fue reedificado, ese es el templo en el cual Jesús entra. En el corazón de este templo, hermanos, sabemos que se encontraba el lugar santísimo, ese lugar, aleluya, donde entraba el sacerdote una vez al año, exclusivo, amén, que estaba dividido con ese velo grueso, aleluya, que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, donde se ofrecía, aleluya, el sacrificio, se derramaba, amén, aleluya, se salpicaba la sangre sobre la, aleluya, el arca del pacto, y ahí sí Dios hacía propiciación, hacía perdón de pecados por todo el pueblo. Y una vez al año lo que hacía, entraba el sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo, y en ese lugar estaba ahí secluido de los demás. Eso era lo mismo que en el primer templo, tenía la misma función. Amén. El lugar santísimo. Después estaba el lugar santo. Estos dos elementos centrales, amén, eran parecidos, hermanos. Sin embargo, había una gran diferencia. Amén. Lo hemos discutido antes, aleluya. El lugar santo y el lugar santísimo eran ambos, aleluya, para Dios importante. Amén. El lugar santísimo es donde se hacía y estaba el arca del pacto. Sin embargo, había unos cambios que habían transcurrido. Esos dos, el lugar santo y el lugar santísimo, no perdieron su patrón, no perdieron sus medidas. Se hizo igualito como se había hecho en el primer templo. Lo que cambió, hermanos, es lo que estaba afuera, lo que le llaman, amén, afuera del lugar santo. Se había designado un lugar que le llamaban la corte de los sacerdotes. Y ahí la función era casi igual que la corte exterior, amén, del tabernáculo de Moisés. Ahí estaba el altar de bronce y el abraco de bronce. Ahí mismo se encontraban. Estas cosas no habían cambiado. Pero más allá, hermanos, de eso, ahora se encontraba una sucesión de cortes. Y esa sucesión reflejaba la vida social de Israel, la sociedad que se encontraba en Israel en ese momento. Porque primero estaba la corte de Israel, que era lo que estaba más cerca a la corte de los sacerdotes. Y esto funcionaba como un santuario interno, pero era limitado solamente para los hombres israelitas. No había mujeres. Los puros hombres israelitas se encontraban en la corte de Israel. Ahí se reunían los hombres, los varones. Más allá estaba la corte externa, y a esa le llamaban la corte de las mujeres, que era específicamente dedicada para mujeres israelitas. Solamente mujeres israelitas podían entrar en esta corte. Después había otras estructuras centrales. Había la corte de los gentiles, que era la corte más lejos del lugar santísimo. Y ahí, hermanos, era el lugar donde había más acción, pudiéramos decir. Ahí se representaba en los grupos de adoradores que no eran israelitas, que no eran judíos, que no se habían convertido al judaísmo. Podían venir los gentiles y estar en la corte exterior y allí convivir. Y ahí, hermanos, en la corte de los gentiles es donde esta escena apasionada de Jesús se lleva a cabo.
es ahí, hermanos. Algunos comentaristas dicen que esa área, hermanos, era de 35 acres. Amén, estaba abierta al aire. Amén, era una yarda, era un corte, una corte grande, bastante larga. Amén. Y todos los que entraban ahí, hermanos, todos los que querían entrar por el templo tenían que entrar por la corte de los gentiles. Todos, si eras mujer judía, si eras varón judío, tenías que pasar por la corte de los gentiles. Era el lugar más externo, pero tenías que pasar. Si eras judío, podías pasar más allá, amén, pero tenías que pasar por la corte. Amén. Si querías ir a las cortes más internas, amén, aleluya. Si eras judía lo podías, pero si no eras judío, ahí se paraba tu viaje. No podías extenderte más allá. En esta corte, hermanos, no era tan importante para las autoridades judías. Y la gente que adoraba ahí eran insignificantes para los judíos. Estabas ahí, pero no importabas. Podías ir a alabar y cantar y traer el pandero y alabar a Dios como gentil, pero a los judíos no le importaba, porque ellos estaban un poquito más allá. Podías hacer todo lo que tú quisieras, porque para el judío no había importancia. Amén. Esta corte, que no era importante para las autoridades judías, amén, fue la razón por la cual alguien propuso esto. Alguien en el transcurso del tiempo vinieron, amén, aleluya, que se les permitiera a ciertos vendedores venir y empezar a vender los sacrificios apropiados para el pueblo que visitaba el templo. Ahí se hizo un mercado, empezaron a vender, aleluya, animales. Si tú ibas apurado y se me olvidó la chiva, se me olvidó el borrego, las palomas, te podías encontrar ahí. Era como un tianguis en México, ¿no? Tianguis, como el pavilion aquí, gloria a Dios. Ahí, si te faltó algo, ahí podías comprar. Si ibas a sacrificar, ahí podías agarrar tu sacrificio. No tenía que venir de tu ganado, no tenía que venir de tu familia, no. Ahí podías tú intercambiar dinero y también podías, aleluya, hacer compras para sacrificar. Los judíos, aleluya, estaban ahí sabiendo bien, y alguien propuso eso y se les permitió. Se estableció este mercado al aire libre. Porque qué oportunidad, hermanos. Todos los que venían al templo tenían que pasar por ahí. Y eran expuestos, aleluya, a este mercado. Eran expuestos al intercambio, eran expuestos al sacrificio. Déjeme explicarle unas cuantas cosas, hermanos. Primero, antes que nada, aleluya, la ley específicamente declaraba que la persona, o el sacrificio de una persona, tenía que venir de su propia casa. ¿Se acuerda cuando salieron los hijos de Israel? Aleluya. En Éxodo se dijo que cada familia, amén, agarrara un cordero, amén, aleluya, de su propia casa y lo sacrificaran y lo comieran, tomaran parte del carnero y pusieran la sangre sobre los postes de las ventanas y los postes, aleluya, de la puerta, para que cuando pasara el ángel, amén, aleluya, no tocara a los primogénitos de Israel, aleluya. Y a eso es lo que estaba en este momento, hermanos. Esta específica mandamiento tenía que ser de la casa. Si tú eras el padre de la familia Fierro, tu borrego tenía que ser de la familia Fierro. No podías, pero es lo que la ley especificaba. Sin embargo, se habían alejado tantos de esos mandatos que ahora tú podías comprar tu propio borreguito. Si la familia González tenía muchos, los podía vender y de ahí los podían comprar la familia Rodríguez. Amén. Estaban alejados de
ese mandato de la ley. Amén. Sí, está, y así es nuestra propia vida, hermano. Usted no puede sacrificar algo que no es suyo. ¿Cómo me gustaría, aleluya, que mi vida, amén, fuera el resultado del sacrificio de mi abuelita o de mi abuelito, aleluya? Qué hermoso sería de que tomara Dios en cuenta la fe de ellos para yo sobrevivir en el siglo XXI. Amén. Qué bueno sería de tomar la fe de personas de antes y el sacrificio de alguien más y exponerlo delante de Dios. Dice, Señor, mira lo que hicieron ellos en el año 1940. Tómalo en cuenta para mí, Señor. Yo no quiero llorar, yo no quiero orar, no quiero ayunar, no quiero buscar a Dios, no quiero testificar. Amén. Toma el sacrificio de alguien más. Qué absurdo es eso, amén. Qué absurdo es esa mentalidad. Sin embargo, es lo que estaban pasando. Cada quien, amén, no estaban trayendo su sacrificio personal. Estaban comprándolo y vendiéndolo. Si usted, hermanos, usted no trae el sacrificio, no trae, aleluya, lo que le vale a alguien más. Amén. Usted no le trae el sacrificio de alguien más a Dios como sacrificio. Usted debe traer lo que es más precioso para usted. Lo que le cuesta a usted. Traerlo. Lo que usted mismo, aleluya, crió, lo que usted mismo alimentó, lo que usted mismo vistió y lo que usted mismo, aleluya, produjo. Esta presencia de este mercado, hermanos, la misma presencia de este mercado, el vender esos animales sacrificiales, era una afrenta a la ley de Dios. Iba en contra de lo que la palabra y los estatutos y los preceptos y los mandamientos de Dios. Era una afrenta al mercado. Porque estaban comercializando lo que era profundamente espiritual. Ahora tenemos muchos charlatanes así que comercializan el evangelio. Hacen ganancia del evangelio. Mándame $100 y te mando agua de allá del río Jordán. Aceite de oliva de ahí, de las higueras o de las plantas ahí, aleluya, de Israel, de la tierra. Van para allá y se traen un poquito de jugo del aceite y lo quieren vender. Está ungido, es de la tierra inmensanta. Y hay gente que ahí está mandando. Mándame 2 botellitas. Agua del río Jordán. Es absurdo, hermanos. Déjame decirte, hermano, yo tengo aceite en mi lámpara hoy. No tuve que ir a las viñas allá de Jerusalén. El Nazareno vino a mí y me llenó. Gloria a Dios. No tengo que ir a agarrar aguas del río de Jordán, aleluya, para ser sanado, porque aguas de vida eterna salpican. Cuando Dios me dio de su espíritu, hermano, me dio de esa agua celestial, aleluya, me dio y me sació mi alma. Y ahora, hermanos, aleluya, estoy satisfecho porque Dios me ha dado de beber de esos ríos de agua cristalina, mi alma. Pero lo que estaban haciendo, comercializando lo que era profundamente espiritual. Segundo, en la corte de los gentiles era el único lugar donde para los que no se habían convertido, aquellos convertidos que no eran judíos, aquellos que eran convertidos al judaísmo pero no eran judíos, por nacimiento, y era el lugar donde ellos podían venir a adorar. Esa era la única iglesia que ellos tenían, hermanos, y la habían comercializado.
Era lo más cerca que podían acercarse a Dios, y se había hecho una cueva de ladrones. Era la única manera de conectarse a Dios, pero era todo comercio ahora. Imagínense. Ser el único momento que tienes durante la semana, el único momento y las únicas horas que tienes de venir, aleluya. Y cuando llegas es un montón de vender y comprar, vender y comprar, vender y comprar. Aleluya, alguien diga gloria a Dios. Habían comercializado. Y la única iglesia que ellos tienen. Y ahora están ahí con cambiadores de dinero. Hay animales multiplicados, vendedores multiplicados en número. Amén. Está el espacio tan lleno. Está repleto de gente que están tomando ventaja de la relación con Dios. Están tomando ventaja de algo que era tan espiritual y tan importante, y lo están comercializando y están haciendo dinero de ello. Llegó el momento que estaba tan lleno que los vendedores estaban compitiendo por agarrar el mejor lugar. Llegaban temprano para poner la primera, aleluya. Lo que está más cerca al camino, lo que está más cerca a la entrada, ahí para que vean, aleluya, todo el comercio y los productos que tenemos, para que vean las chivas que tan bonitas están, y las borregas y las palomas. Mira estas palomas, aleluya, tienen alas angelicales. Con estas vas a llegar hasta el cielo con tu sacrificio. Se había llenado de tanta gente, tomando ventaja de la gente que estaban pasando. No era una atmósfera de comunión, no era una atmósfera en donde la presencia de Dios se sentía. No era una atmósfera como la que sentimos en la iglesia cuando nos reunimos. Era no era eso, era más como una atmósfera de carnaval cuando va a la feria. ¿Cuántos han ido a la feria? Hace mucho que no voy porque han comercializado esas cosas más. Amén. Y nomás de lejecitos como Moisés la saludo. Antes me gustaba ir porque comprábamos, amén, aleluya, los funnel cakes y vendían gorditas ahí. La iglesia también vendía en un tiempo atrás. Teníamos un puestecito ahí vendiendo, la iglesia Fuente de Vida. Vendiendo, comercializando también nosotros, gloria a Dios. Pero eso es lo que era, es la atmósfera que había. Era una atmósfera de feria, de carnaval. Muchos animales, muchos vendedores, mucho dinero. Y gente viajaba de distancias largas para llegar a este lugar de adoración. Y venían con la intención de adorar a Dios. Pero esto lo más cerca que ellos se podían acercar. No se les permitía ir a la corte, aleluya, de los varones, la corte de Israel o las cortes de las mujeres. Ahí tenían que esperar, porque si tú no eras judío, ahí era el fin de tu jornada. Y tenías que tratar con toda la atmósfera de carnaval que había presente. No podías ni levantar las manos. El pandero ya no se escuchaba por el bramido de todos los animales. Y es ahí donde Jesús entra y mira. Entra al templo, la escena a la cual entra, amén, es un circo religioso grande. No había nada no había reverencia acerca de ello, nada santo y nada religioso acerca de esta escena, amén, sino que se había convertido en algo profano, amén, y una gran falta de respeto a la presencia de Dios. Y es lo que Jesús mira, y él tiene una reacción inmediata y comienza, hermanos, empieza a agarrar mesa y a voltearlas, y empieza a agarrar sillas y a estirarlas. Aleluya, empieza a agarrar más mesas y se pasa un buen tiempo volteando y el dinero volando, y todo esto está aconteciendo. Amén.
este momento, aleluya, amén, de este enojo incontrolable, de este celo de Dios, aleluya, de Jesús, amén, porque en vez, este Jesús empieza a mirar que ellos están haciendo, amén, aleluya, lucro, amén, de los adoradores, están tomando ventaja, haciendo lucro, aleluya, de los adoradores, y empieza a echarlos para afuera, a correrlos. Yo no sé, hasta tiró patadas, yo creo, aleluya, para sacar a los cambiadores. La Biblia dice, hermanos, que este era un movimiento calculado por Dios, porque cuando Juan habla, él describe la escena que Jesús se dedica para hacer un látigo, empieza a entretejer el látigo en ese momento. Eso era algo que cuando lo miró empezó a planear. Hizo un látigo, empezó a enredar 2 cuerdas, 3 cuerdas, y con esa cuerda empezó a echarlos para afuera. Váyanse de aquí, ladrones, aleluya, cueva de ladrones han hecho de la casa de mi Dios. Y empezó a expulsarlos y a secarlos y a latigarlos y a voltear. Algo calculado, una acción deliberada. Y es lo que en veces no miramos en todo este asunto, de que Jesús se tomó tiempo para hacer un látigo. Dijo, no, nomás lo voy a tirar, voy a tomarme mi tiempo, porque esto va para largo. Y no sé qué tanto tiempo estuvo ahí, qué tantos animales, qué tantos, pero hizo y empezó a deshacerse y empezó a expulsar a la gente. Y con eso en mente, hermanos, quiero brincarme al episodio que siguió después de ello. Es el episodio de la higuera, porque esto nos ayuda a clarificar el pasaje anterior. Vamos a leer verso 17. Ya termino ahorita, hermanos, no se me achicopalen. En el verso 17 dice que dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Y al día siguiente, de madrugada, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Y al ver una higuera cerca del camino, se fue hacia ella y metió su mano. La vio frondosa. La vio, amén, como una higuera fructífera. Tenía toda la señal de fruto y metió su mano y no halló nada. Lo único que halló fue hojas, dice, hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Y el verso 20 dice, y cuando al ver esto los discípulos decían asombrados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? No hubo unos cuantos segundos que pasaron. Cuando él declaró, seca, ahí se secó la higuera. Imagínense la escena. Yo no he visto algo así. A nosotros se nos ha secado muchas plantas, ¿verdad? Muchas han muerto. Aleluya. Yo le digo a mi esposa, ya está mejor. Ya tenemos unas plantas que ya han sobrevivido la mano asesina de nosotros. Amén. Pero antes decíamos que las plantas, la casa fierro era donde las plantas van a morir. Nomás llegan para morirse. Se secaban, pero nunca se secaban así. Pasaba un día que no le echamos agua, no las pusimos atención. Otro día, y ya cuando íbamos, ay Señor. Pero en este instante el Señor dijo, nunca más. Y ahí en ese momento se secó. Se asombraron los discípulos como, wow. En ese momento, lo verde se desapareció. Quedaron asombrados, atónitos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dice,
¿cómo es que se secó enseguida la higuera? En ese momento, usted quizás se ponga a pensar cómo en el mundo, cómo en este mundo puede caber esta higuera en el pasaje que leímos al primero. Déjeme explicarle algo. Sí, las higueras eran nativas a Israel y tenían un proceso de crecimiento bastante específico. En el mes de marzo se producía unas florecitas verdes que eran comibles. Usted se las podía comer. En abril, el mes de abril, amen, se daban grandes hojas verdes. Ellos producían otra flor. Y en mayo, amen, esas florecitas, amen, se caían y empezaba usted a mirar los higos verdes creciendo en lugar de esas flores. La escritura indica, hermanos, amen, qué parte del círculo de crecimiento estaba el árbol cuando Jesús llegó. Dice que Jesús encontró nada con la excepción de hojas verdes. Esto importa, hermano, porque amén, lo que lo atrajo a Jesús a la higuera fue lo verde de las hojas grandes. Estaba seguro, estaba amén, sin duda de que iba a encontrar, porque la señal de la hoja verde era que había higos. Se esperaba de que había fruto, porque la señal era la hoja verde. Está en este círculo de crecimiento, hermanos, lo que la escritura nos indica, y dice que Jesús encontró nada con la excepción de hojas. Tiene gran significado. Él lo miró de la distancia, miró hojas a la distancia, miró estas hojas verdes. Estas hojas y me contenían una promesa de que va a haber fruto. Estoy convencido. Las hojas verdes hablan de la promesa, hablan de una promesa. Pues sí, cuando yo llegue ahí va a haber, aleluya, amén, bendición, va a haber fruto. La promesa estaba ahí. Las hojas contenían esa promesa. Va a haber fruto en el árbol. Sin embargo, hermanos, este árbol en particular era engañoso. Con todas sus hojas verdes, debería de haber cierto fruto. Pero Jesús no encontró fruto en el árbol. Tenía toda la evidencia externa de que era fructífera la higuera. Había toda señal, toda evidencia indicaba. Tenía todo lo que se miraba, toda evidencia estaba ahí. Se miraba como la parte correcta. Esta planta es lo correcto. Esta higuera, aleluya, es lo que necesitamos. Y tenía la apariencia de estar fructífera. Pero cuando fue examinada, cuando en verdad Jesús llegó y metió su mano y se examinó la higuera, no había fruto en ella. Sí, hermanos, el árbol, la higuera es representativa de Israel y también es representativa del templo. Así como la higuera Israel era fructífero en su apariencia nomás, espiritualmente carecían, aleluya, la espiritualidad. Espiritualmente, hermanos, estaban estéril, no había fruto, estaban secos, estaban, aleluya, sin vida, amén. Pero por afuera tenían la apariencia de que había vida en Israel, pero cuando era examinado, Israel se encontraba estéril.
Desde una distancia el templo también se miraba como una casa de adoración. Aleluya. Al mirar salía el humo de los sacrificios y de lejos parecía que todo estaba bien en el templo. Amén, que todo estaba bien. Amén, pero cuando usted llegaba a las puertas, entraba a la corte exterior, te encontrabas con un lugar que estaba completamente, amén, aleluya, faltándole fruto espiritual. Donde había una promesa de una cercanía, de estar cerca a Dios. Amén, aleluya. Donde había una promesa de un refrigerio espiritual. En lugar de eso, era algo vacío. Amén. Corazones, aleluya, que estaban, amén, aleluya, estaban a medias, no totalmente entregados. Había ritos, amén, que se hacían con sacrificios, aleluya, vanos. Porque, hermanos, aleluya, no estaba Dios en medio de ellos. Se habían alejado. Aunque los compraban a precios extravagantes, esos sacrificios eran vanos, estaban vacíos, no tenían valor. Y cuando Jesús entra al templo, hermanos, aleluya, tenía todo, cada derecho, tenía todo derecho de esperar, de encontrar una atmósfera de oración y alabanza. Cuando Jesús llega, tiene todo derecho de encontrar a gente levantando las manos y adorando a Dios. Amén. Cuando Él entra al templo, esperaba que gente, amén, hubiera lágrimas en los ojos de ellos, agradeciendo a Dios por el sacrificio, aleluya, que Él hacía cada año. Cuando Jesús entró al templo, se esperaba que gente estuviera encajada en alabanza, en oración, aleluya, en entrega. Él esperaba de ver frutos de justicia, como humildad, amabilidad, justicia, amor, gozo. Pero en vez de eso, encontró hombres torcidos, atrocidades cometidas, violando el espíritu y la intención de la ley. Pero la injusticia más grande que él encontró, hermanos, era que el pobre y el destituido, el ciego y el cojo, el extranjero y los gentiles, aleluya, aquellos que no podían ir más allá del templo, que no podían entrar, aleluya, porque estaban enfermos o porque no eran judíos natales, aleluya, y se encontraban. La más injusticia más grande es ver a estas personas, amén, que no podían ir más allá, aleluya, al templo. Aquellos que la única esperanza que ellos tenían es de poder sentir a Dios en esa corte externa. La única esperanza que ellos tenían es experimentar a Dios en ese lugar, y los encuentra ahí presentes. Pero nadie se está preocupando, porque todos están comercializando. Todos están preocupados por vender y comprar. Aquellos que la única esperanza era de que Dios los tocara, estaban residiendo en esa corte de los gentiles. Esas almas desafortunadas habían sido puestas a un lado en favor de los vendedores y los intercambiadores de dinero. La gente necesitada los hacían a un lado. Para allá, deja que mi Shiva esté aquí. Hazte para allá. Mi borrego no puede coexistir contigo, ciego y mudo. Y la gente necesitada estaba siendo hacia un lado. El punto completo de todo este episodio es no de que Jesús llegó a esta furia, a este enojo santo. Incluso no es lo que totalmente aconteció completamente. Tenía una pasión, estaba apasionado, y las mesas sí fueron volteadas, y se hizo un látigo, y empezó a volar el látigo, y sí, las palomas fueron desparramadas en vuelo. Amén. Y los hombres malos ahí ciertamente empezaron a correr de la presencia por temor a su ira. Empezaron a irse.
Hay un propósito que va abajo, hermanos, de la pasión de nuestro Señor. Había un método para toda esta locura. Esta es la primera evidencia hecha en las palabras que él dijo. Mateo atribuye esta declaración, amén, tan poderosa, la atribuye a Jesucristo. Porque ahí Jesús en el verso 13 dice: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. ¿Sabe que esa declaración, la primera parte de esa declaración, es una cita directa de Isaías 56:7? Se lee, aleluya, en 56:7, la última parte dice la misma palabra: porque mi casa será llamada casa de oración. Dice: aún ellos los traeré a mi santo monte y los haré que se gocen, causaré que se gocen en la casa de oración. Los sacrificios, amén, sus sacrificios serán aceptados delante de mi altar. Y ahí es cuando dice: mi casa será llamada casa de oración para toda la gente. Las tres palabras finales de Isaías 56:7, amén, están excluidas por Mateo, pero Marco, la versión de Marcos, sí las incluye. Y esos son un indicador importante de lo que Jesús estaba haciendo y el por qué. Los judíos esperaban que el Mesías viniera a purificar a Jerusalén y purificar el templo de los gentiles. Él va a sacar a todos los gentiles y a todos los extraños. Va a ser una nación santa y separada. Y todo eso era verdad. Sin embargo, Dios no iba a excluir, iba a incluir a los gentiles en la iglesia. Amén. Pero ellos pensaban que eso así es, no lo que hizo el Señor, no es lo que hizo el Señor Jesús. Porque en vez de echar afuera a los gentiles, Él empieza a echar afuera a los vendedores y a los que estaban intercambiando dinero. Él empieza a limpiar el templo, a hacer lugar para que el pobre y aquel que no tenía el privilegio, el ciego y el cojo y todos esos extraños que habían, aleluya, habían sido marcados y echados a un lado, todos esos gentiles, amén, amén, pudieran acercarse y sentir a Dios. Israel. El segundo templo, hermanos, era un templo de exclusión. Tenía la intención de crear clases de adoradores. Estaban los varones israelitas, las mujeres israelitas, y luego aquellos convertidos al judaísmo, y luego gentiles y extraños. Estaban haciendo un tipo de clases sociales en medio del templo. Estaban diferenciando entre los estatus de las personas. Era un templo de exclusión, donde unos eran mejor que otros. Pero cuando la gloria de Dios venía sobre el templo, o déjeme ponerlo así, cuando la gloria de Dios vino al templo, cuando Dios manifestado en carne, Él no fue a una clase privilegiada de adoradores de judíos. La Biblia dice que fue al pobre y al destituido y encontró que no había lugar para ellos en el templo, pero Él les hizo un lugar. Dijo: esta es mi casa. Y mi casa será una casa de oración para todo el pueblo. Eso es más que una declaración o de lo que debe de pasar en la iglesia, hermanos. Es una declaración de quién debe estar incluido en la iglesia. Nadie debe ser excluido de la casa de Dios.
Todos necesitamos a Dios. No importa si tienes dinero o no tienes dinero. Si compras tu ropa en dealers o la compras en las segundas. Nadie debe ser excluido por su clase social. Esa es la declaración que Dios está haciendo a Israel. Israel, hermanos, se encontraba falto de ese tipo de amor y de misericordia. Ellos habían separado las clases. Nadie debe ser excluido. En Jeremías 7:11, el pasaje, hermanos, la vista de todo este pasaje importa, hermanos. Por lo tanto, aleluya, es menester de que nosotros entendamos aquí la lectura. La Biblia dice que la palabra de Dios vino a Jeremías, amén, del Señor, diciendo: ponte en la puerta de la casa del Señor y proclama esta palabra, que hay esta palabra. Escuchar o oír la voz del Señor. Vosotros todos Judá, que entran que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Dice: arreglad o amendar tus caminos y tus obras, y voy a causar que tú permanezcas en este lugar. No confíes en palabras engañosas diciendo: el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si tú completamente amendas tus caminos y tus hechos, si totalmente ejecutas justicia entre el hombre y su vecino, si tú no oprimes al extranjero, oh aleluya, o al huérfano o a la viuda, y no derramas sangre inocente en este lugar, amén, o caminares en pos de otros dioses para dañarte, entonces yo causaré que tú permanezcas en este lugar, en la tierra que yo di a vuestros padres para siempre y por siempre. En palabras engañosas que no pueden aprovechar. Robarás, matarás, cometerás adulterio, darás falso testimonio, quemarás incienso a Baal y caminar, amén, en pos de otros dioses que tú no conoces. Y venir y te vas a poner aquí en pie delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre, y dirás: esta casa que es llamada por mi nombre se ha hecho cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Ciertamente yo lo he visto, dice el Señor. Esta es una declaración profética. Usted encuentra esas palabras, aleluya, en Jeremías 7, 1 al 11, hermanos. Esta declaración profética le está diciendo que Jesús mira quién se pone en pie en el templo, y mira que se ha convertido en una cueva de ladrones. Piénselo por un momentito al ponernos de pie, porque en veces tenemos la tendencia de tomar el contexto equivocado. Si los ladrones no hacen sus robos en su propia cueva, eso es robarte a ti mismo. La cueva, hermanos, ¿sabe lo que la cueva de ladrones es? Es el lugar seguro para ellos, en la casa. Habían hecho la iglesia un lugar seguro para esconder su pecado. Una cueva de ladrones. Lo que Jesús está denunciando aquí, que todo el comprar y el vender, no es necesariamente lo que está denunciando comprar y vender. En lugar de eso está denunciando esta seguridad falsa que viene sobre aquellos
que vienen al templo para sacrificar, ofrecer un sacrificio de pecado sin los frutos verdaderos de arrepentimiento. Porque podemos sacrificar como Caín. Caín trajo lo mejor del fruto de la tierra y el Señor dijo: no, tu corazón no está bien. La intención de tu corazón no está bien. Y podemos sacrificar sin tener los frutos verdaderos de arrepentimiento. El templo, Jesús está diciendo que había generado un escondite donde la gente pensaba que podían encontrar, escuche bien, que podían encontrar convivio con Dios y perdón de Dios, no importando cómo vivían ellos sus vidas. Había judíos sin fe, robaban, mataban, cometían adulterio y mentían bajo aleluya, votos y adoraban a otros dioses, y venían una vez al año a Jerusalén y traían el animal apropiado. Eran mentirosos, adúlteros, asesinos, mentirosos, adoradores de dioses ajenos, pero una vez al año se juntaban y traían su animalito apropiado para sacrificarlo, y se ponían delante de Dios en el templo y decían: lo hemos traído. Y lo hacían para seguir viviendo como antes. Nada cambiaba, no había frutos de arrepentimiento, tenían sacrificio. En otras palabras, no se apegaban a los mandamientos de la ley y a los mandatos, los preceptos de amar a Dios y amar a su vecino. No hacían eso, pero esperaban recibir el beneficio de la ley, ofreciendo un sacrificio sin significado, vano, que estaba, que tenían, el precio era bastante alto, y sacrificaban a Dios y pensaban que eso les permitía continuar vivir como si no había ley. Y es donde todo esto viene al finalidad. Jesús condena a los judíos. Se hace aparente, hermanos, que la adoración que estaban haciendo, estaban escondiendo un corazón que se había deslizado de Dios. Pero tenían todas las formas de religión, traían su canto y traían su palmadita, pero había algo en el corazón que no cambiaba. Jeremías dijo: haz las cosas que tú sabes que no debes de hacer durante la semana. Vas a lugares que no debes de ir, dices cosas que no debes de decir, participas en cosas que no debes de participar, tomas placeres en entretenimiento que te corrompe. Pero vienes a la iglesia el domingo y buscas perdón temporario, pero no hay intención de en verdad cambiar. El Señor está llamando. Por eso Él vino y sacó todos esos prejuicios y sacó toda esa pretensión y dijo: mi casa va a ser una casa de honestidad, una casa de oración genuina, una casa de arrepentimiento, una casa donde hay un cambio genuino. Aleluya. No vas a venir nomás una vez al año y entregar tu borreguito y seguir viviendo como quieras. Fructífero, hermanos. Dios, aleluya, quiere venir a tu vida y permitirte que des fruto. No quiere que nomás te mires como que todo está bien y que mires que hay, aleluya, hojas, amén, aleluya, robustas y hojas preciosas y hojas verdes. Él se interesa de meter su mano en tu vida,
Dice la Biblia que Jesús tuvo hambre esa mañana, y cuando tuvo hambre se fue a la higuera, y la higuera no pudo satisfacer el hambre del Salvador. Hermanos, es lo que Dios, ¿sabe lo que satisface a Dios? Aleluya. No nomás es venir a la iglesia y palmear las manos y correr. Todo eso lo hacemos. Yo soy un predicador emocional, pero déjame decirte, lo que te satisface a Dios es cuando nuestra vida empieza a dar fruto de arrepentimiento. Lo que satisface, hay un Jesús que está hambriento en esta tarde y anda caminando por aquí. Los poquitos que estamos aquí, Dios anda buscando a alguien. Quiere meter la mano en tu vida y mirar si hay fruto, porque Él tiene hambre, y lo único que satisface es fruto. No quiero descalificar a nadie, no es la intención, pero es la intención del Espíritu Santo de traerte a cuentas delante de Dios. ¿Estás dejando que Dios crezca fruto en tu vida? ¿O has cerrado tu corazón y se ha endurecido tu corazón de tal manera que no permites a Dios que haga el cambio? Aleluya. Dios, amén, quiere ser satisfecho con tu vida. Él quiere mirarte cuando tú te interactúas con otra persona, cuando amén, interactúas con tu cónyuge, o con tus hijos, o con un hermano, o con el mundo perdido. Aleluya. Y Él quiere meter su mano ahí y ver que hay fruto. Has hecho un lugar donde no hay cambio, la casa donde debe haber transformación, la casa donde debe haber un cambio, la casa donde debe haber una presencia tan poderosa de Dios, en la casa donde la gente debe conectarse. Tú la has hecho una cueva de leones, donde nomás es una afrenta, donde es una máscara nomás, donde solamente es unas cuantas horas que le das a Dios, solamente un domingo, solamente un miércoles que le entregas, y el resto de tu vida, el resto de la semana, aleluya, no hay cambio, no hay una alteración, no hay una transformación. Y Dios quiere cambiar eso en esta gloriosa tarde. Dios ha venido a voltear las mesas de alguien y echarán fuera los intercambios de dinero. Ha venido a expulsar aquello que no le pertenece en el templo de tu vida, para hacer un cambio en ti. Aleluya. Él quiere. La Biblia dice, hermanos, y ya termino, ahora sí les prometo. La Biblia dice que después de eso, Señor sanó al cojo en el mismo lugar donde no había cambio. El Señor hizo un cambio. En el mismo lugar donde había pretensión, el Señor dijo, empezó a sanar al cojo, y milagros sucedieron. ¿Qué puede pasar en tu vida si tú dejas que Dios expulse lo que no está bien? Creo que Dios puede comenzar a hacer milagros en tu familia, milagros en tu corazón, milagros en las personas alrededor. Hay gente necesitada alrededor de ti, pero estás tan encajado en tu propia vida, aleluya, en poner una afrenta, aleluya, en poner una cara, una máscara, que no puedes mirar la necesidad. Hay un cojo, hay un ciego, hay un desahuciado, hay un destituido enseguida de ti, pero ¿cómo puedes tú mirarlos a ellos si no puedes mirar tu propia condición de que tú necesitas de Dios? Levante sus manos ahí donde está. Mi casa será una casa de oración. Mi casa será llamada casa para todo el pueblo. Mi casa será llamada casa de oración.
mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Levante su mano, deja que Dios entre ahí con el látigo de su palabra y empiece a expulsar. Deja que Dios entre con el látigo de su palabra y comience a cambiar. Deja que el Señor venga, aleluya, y con el amor el que Él tiene para ti, que empiece a voltear las mesas y empiece a voltear las sillas y empiece a echar a un lado y expulsar todo aquello que no le agrada a Dios, todo aquello que está impidiendo a que tú puedas en verdad vivir una vida transformada. Deja que el látigo de su palabra haga la diferencia. Vamos a orar, hermanos, clame a Dios. Aleluya, aleluya. Ven a tu templo, Señor. Ven a tu templo. Este es tu templo, Señor. Yo soy el templo de tu espíritu. Ven a este templo y todo aquello que no está bien en mí, échalo fuera. Todo aquello que no está bien, expúlsalo de mi vida. Hazme un paso. Oh, hermano, yo lo creo con todo mi corazón. Ustedes están a punto de mirar milagros en su familia, en sus hijos, en su matrimonio, aleluya, con sus amigos, en su trabajo. Estoy convencido de que Dios va a empezar a levantar al destituido, a darle la vista al ciego que está alrededor de ti. Cuando tú empieces a limpiar, cuando empieces a dejar que Dios quite todo aquello que no está bien, entonces los milagros suceden. Entonces los milagros suceden. Entonces los milagros suceden. ¿Quieres que tus hijos vengan a Dios? ¿Quieren que haya una reconciliación en tu familia? ¿Quieres que haya un avivamiento en tu alma? ¿Quieres que Dios sane tu corazón? Aleluya, empieza a dejar el látigo de la palabra venir y empezar a echar fuera, echar fuera, echar fuera, echar fuera, echar fuera, echar fuera, echar fuera el odio, echar fuera el resentimiento, echa fuera la amargura, Señor. Aleluya, echa fuera el celo, echa todo, Señor. Echa afuera la inmundicia, Señor. Echa fuera la adicción, Señor. Echa fuera, aleluya, la pornografía. Echa fuera todo aquello que está impidiendo. Echa fuera, echa fuera. Echa fuera, Señor, echa fuera en este momento. Te permito entrar en mi entorno a esta cueva de ladrones, en tu templo de oración, en tu casa de alabanza, en tu casa de conexión. Oh, Señor, hazme una vez de nuevo ese templo que intentaste, aleluya, que yo fuera desde que me bauticé. Señor, regrésame a ese momento, aleluya, y regrésame a ese instante donde una vez más tu presencia reina en mi vida. Fructífero, 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 fructífero. En el nombre de Jesús, yo declaro un cambio, una transformación. Yo declaro una alteración en la actitud, en la mente. Aleluya, yo declaro, aleluya, un cambio, una transformación, aleluya, radical en tu vida. El diablo es mentiroso, aleluya, te ha convencido que las cosas no pueden cambiar. El diablo es mentiroso, Dios es veraz. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras Dios te tenga en esta tierra, hay esperanza para un cambio, para una transformación, para un verdadero encuentro con Él, que altere toda tu vida y me empieces a dar fruto, empieces a satisfacer el hambre que Jesús tiene. Jesús
Jesús dijo en una ocasión, dijo: mi pan, mi comida es la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que le satisface, hermano, cuando tú te metes y te comprometes a vivir. No estoy hablando de perfección, pero te comprometes a ser un cristiano, aleluya, que va a ir en pos de hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, aleluya, llueva hoy menos salga el sol, se oscurezca por días o tengamos sol por un mes, no importa, tú te comprometes: voy a vivir para Dios, venga lo que venga. Si alguien no quiere ir, yo voy. Si alguien no te necesita, Señor, yo sí te necesito. Si alguien no te quiere amar, yo te amo, yo te amaré con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Haz un compromiso, hermano. Sin un compromiso, nada va a cambiar. Si no haces una decisión en este momento y dices: yo le voy a servir, no me importa, nada va a cambiar. Entrégate al Dios que entra al templo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los hermanos que están aquí. Gracias por aquellos que han escuchado tu palabra por medio de este medio, Señor, de Vivo en Facebook. Te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, por hablarnos. En el nombre de Jesús. Hermanos, están despedidos, los amamos. Gracias. Mañana, el martes, oración familiar aquí a las 7 y luego el miércoles, amén, servicio, enseñanza o predicación a las 7. Dios me los guarde.